Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí una vez más. Hoy, como lo vieron en el título, vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales y que tiene a todos los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel al borde de sus asientos. Sí, hablamos de ese supuesto dulce gesto que ha desatado rumores de reconciliación. ¿Será que el amor renació entre estos dos talentosos actores? Vamos a analizarlo a fondo, desglosando cada detalle y explorando todas las posibilidades. Pero antes de sumergirnos en este drama amoroso, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, no se perderán ninguno de mis vídeos con las últimas noticias, chismes y análisis del mundo del espectáculo. Así que no esperen más y únanse a esta gran familia. Ahora sí, prepárense una taza de café, pónganse cómodos y acompáñenme porque este vídeo promete estar cargado de información jugosa. Como todos saben, Kerem y Hande fueron la pareja sensación durante y después de la exitosísima serie Sen Kalkam o Love is in the Air. Su química en pantalla era innegable y traspasó la ficción, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento. Su romance fue un cuento de hadas moderno que cautivó a millones de personas alrededor del globo. Cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, era motivo de celebración y análisis por parte de sus fans. Eran la pareja perfecta, la personificación del amor verdadero. El fenómeno Kerem-Hande trascendió fronteras, generando una comunidad global de seguidores que no solo disfrutaban de su trabajo actoral, sino que también se identificaban con la naturalidad y la conexión que ambos proyectaban. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, el cuento de hadas llegó a su fin. La noticia de su separación golpeó a la fanaticada como un balde de agua fría. Las razones detrás de la ruptura nunca fueron del todo claras, y aunque ambos actores mantuvieron un perfil bajo al respecto, los rumores y especulaciones no tardaron en aparecer. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones laborales, incluso de terceras personas involucradas. Lo cierto es que, independientemente de las causas, la separación dejó un vacío en el corazón de muchos que aún soñaban con verlos juntos para siempre. El impacto fue tan grande que incluso se organizaron campañas en redes sociales pidiendo explicaciones y expresando el dolor de la ruptura. Algunos fans se negaban a creerlo y buscaban desesperadamente señales que indicaran una posible reconciliación. La situación llegó a un punto en el que se convirtieron en el foco constante de la prensa rosa, generando una presión mediática aún mayor sobre ambos actores. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido sus propios caminos. Han continuado trabajando en sus respectivas carreras, cosechando éxitos y manteniéndose alejados de los reflectores en lo que respecta a su vida personal. Hande ha protagonizado nuevas series y campañas publicitarias, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Su talento y belleza la han convertido en un icono de la moda y una figura muy solicitada por las marcas más prestigiosas. Kerem, por su parte, ha incursionado en proyectos internacionales y ha demostrado su versatilidad como actor. Su ambición y dedicación lo han llevado a explorar nuevos horizontes y a desafiarse a sí mismo en diferentes roles. Ambos han dejado claro que su prioridad es su trabajo y que están enfocados en seguir creciendo profesionalmente. Han demostrado una madurez admirable al separar su vida personal de su carrera, a pesar de la constante atención mediática. Pero ahora, después de un tiempo de silencio y distancia, un pequeño gesto ha reavivado la esperanza de una reconciliación. Y es que hace unos días, durante un evento benéfico en el que ambos participaron, se capturó un momento que ha dado mucho de qué hablar. Según testigos y publicaciones en redes sociales, Kerem y Hande intercambiaron unas palabras y se dedicaron una sonrisa. Sí, una simple sonrisa, un breve intercambio, pero suficiente para encender la chispa de la especulación. El evento benéfico organizado por una importante fundación turca reunió a numerosas personalidades del mundo del espectáculo y la cultura. La presencia de Kerem y Hande en el mismo lugar ya era motivo de expectación, pero el breve encuentro que protagonizaron se convirtió en la comidilla de la noche. Los asistentes describieron el momento como cálido y amable, y las fotografías y vídeos que circularon en redes sociales no hicieron más que alimentar la ilusión de los fans. Este dulce gesto, como lo han llamado algunos medios y fans, ha sido interpretado como una señal de que las heridas del pasado han sanado y que existe la posibilidad de que ambos actores vuelvan a estar juntos. Las redes sociales se han inundado de comentarios, análisis y deseos de que la reconciliación se haga realidad.
Hashtags como almohadilla Kerem ande volved, almohadilla ande Kerem juntos y almohadilla el amor siempre vence se han convertido en tendencia, demostrando el fervor y la pasión que aún despierta esta pareja. La magnitud del fenómeno es tal que incluso se han creado cuentas dedicadas exclusivamente a analizar cada detalle del encuentro, buscando pistas y señales que confirmen la reconciliación. Los fans han demostrado una creatividad asombrosa al crear montajes, vídeos y fanfics inspirados en el posible reencuentro de Kerem y Hande. Pero, ¿qué tan realista es esta posibilidad? ¿Será que realmente estamos presenciando el inicio de una nueva etapa en la relación de Kerem y Hande? Para responder a estas preguntas, es importante analizar la situación desde diferentes perspectivas. En primer lugar, debemos tener en cuenta que tanto Kerem como Hande son personas adultas y profesionales que han aprendido a manejar su vida personal con discreción. Es poco probable que vayan a hacer declaraciones públicas o dar pistas sobre su relación hasta que estén completamente seguros de sus sentimientos. Ambos han demostrado ser muy reservados con su vida privada, protegiendo su intimidad de la voraz atención mediática. Es comprensible que quieran evitar una nueva ola de especulaciones y rumores hasta que tengan claro qué quieren hacer con su relación. En segundo lugar, es fundamental recordar que una sonrisa y un intercambio de palabras no necesariamente significan reconciliación. Podría tratarse simplemente de un gesto de cordialidad y respeto entre dos personas que alguna vez fueron muy importantes en la vida del otro. Es posible que hayan decidido dejar atrás las diferencias y mantener una relación amistosa, sin que esto implique un reencuentro romántico. Es importante tener en cuenta que el tiempo cura las heridas y que es posible mantener una relación cordial con alguien con quien se ha compartido un pasado amoroso. La madurez y el respeto mutuo son fundamentales para lograrlo. Sin embargo, tampoco podemos descartar por completo la posibilidad de una reconciliación. El tiempo, como dicen, lo cura todo. Es posible que ambos hayan reflexionado sobre su relación, hayan aprendido de sus errores y estén dispuestos a darse una segunda oportunidad. Quizás la distancia y el tiempo separados les han permitido valorar lo que tenían y darse cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. El amor verdadero puede superar muchas barreras, y la reconciliación es una posibilidad real en cualquier relación. Además, no podemos ignorar la química innegable que existe entre Kerem y Hande. Esa conexión especial que los unió desde el principio y que se hizo evidente en cada escena de Senkalkam. Esa chispa que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue presente en sus miradas y en sus gestos. Es difícil fingir una química así, y es aún más difícil ignorarla si realmente existe un sentimiento profundo entre dos personas. La química en pantalla es un factor clave en el éxito de una pareja actoral, pero cuando esa química trasciende la ficción, se convierte en algo aún más especial. Por supuesto, también existen obstáculos que podrían impedir una reconciliación. Las presiones laborales, las expectativas del público, las posibles relaciones sentimentales con otras personas. Son muchos los factores que podrían influir en la decisión final de Kerem y Hande. La fama y la popularidad pueden ser un arma de doble filo, generando una presión constante sobre la vida personal de los actores. Además, es posible que ambos hayan conocido a otras personas durante este tiempo y que tengan que evaluar si están dispuestos a dejar atrás esas relaciones para darse una segunda oportunidad. Pero al final, la decisión es solo suya. Ellos son los únicos que saben lo que realmente sienten y lo que están dispuestos a hacer para ser felices. Mientras tanto, los fans seguimos soñando y especulando. Analizamos cada foto, cada vídeo, cada declaración en busca de pistas que nos permitan vislumbrar el futuro de esta pareja. Nos aferramos a la esperanza de que el amor triunfe al final y de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gustaría ver a estos dos talentosos y carismáticos actores compartir su vida y su amor? La ilusión de verlos juntos de nuevo es un motor que impulsa a la comunidad de fans a seguir apoyándolos y demostrando su cariño incondicional. Personalmente creo que es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la emoción del momento. No debemos presionar a Kerem y Hande ni exigirles que hagan algo que no quieren hacer. Debemos respetar su privacidad y permitirles que tomen sus propias decisiones. Es fundamental recordar que son seres humanos con sentimientos y que merecen respeto y comprensión. Debemos evitar caer en la tentación de invadir su privacidad y de juzgar sus decisiones. Pero al mismo tiempo, no podemos evitar sentir una pequeña esperanza en nuestro corazón. Una esperanza de que el destino les depare un final feliz y de que podamos volver a verlos juntos, no solo en la pantalla,
sino también en la vida real. Sea cual sea el futuro que les espere, lo importante es que Kerem y Hande sean felices. Que encuentren la paz y la estabilidad que necesitan para seguir creciendo como personas y como profesionales. Y si su felicidad implica estar juntos, pues bienvenidos sean. Pero si su felicidad implica seguir caminos separados, también debemos respetarlo y desearles lo mejor en sus vidas. Al final, lo más importante es que ambos encuentren la felicidad y la plenitud en sus vidas, ya sea juntos o por separado. En definitiva, el dulce gesto entre Kerem y Hande ha sido una bocanada de aire fresco para todos los fans que aún sueñan con verlos juntos. Ha reavivado la esperanza de una reconciliación y ha demostrado que el amor, a veces, puede superar todas las barreras. Pero al final, la decisión es solo suya. Y nosotros como fans debemos respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus vidas. La historia de Kerem y Hande es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo puede superar las dificultades. Su relación ha inspirado a miles de personas a creer en el amor verdadero y a luchar por sus sueños. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo sobre el posible reencuentro amoroso de Kerem y Hande. Recuerden que este es solo un punto de vista y que la verdad final solo la conocen ellos. En resumen, vimos como un pequeño gesto ha desatado una ola de rumores sobre la reconciliación de Kerem y Hande. Analizamos las diferentes perspectivas y posibilidades, y reflexionamos sobre la importancia de respetar su privacidad y decisiones. Gracias a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo con su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande deberían volver a estar juntos? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos con las últimas noticias, chismes y análisis del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.